Un segundito. Ahora sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Agustín Tarifa. Hoy vamos a hacer la cuarta sesión del estudio del capital, la parte introductoria. Nuevamente agradecer a la Escuela de Formación Política por darnos esta oportunidad de continuar con una sesión más introductoria al capital. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver, o vamos a compartir, más que ver, compartir elementos principales acerca de lo que es el texto o el folletito de Trabajo Asalariado y Capital de Carlos Marx. A manera de una breve introducción, vamos a decir que este folleto fue escrito en 1849, a partir de conferencias realizadas en Bruselas dirigidas a los trabajadores alemanes en 1847, es decir, a partir de unas exposiciones, conferencias y discursos que dio Carlos Marx en 1847 en Bélgica a propósito de la reunión de obreros y trabajadores en ese momento, desde entonces, fabriles alemanes. Pero también, un segundo dato es que es una continuidad de lo que había manifestado tanto Federico Engels como Carlos Marx en el manifiesto del Partido Comunista. Es decir, si ustedes han revisado y si se ha leído la parte introductoria, o por lo menos las primeras líneas, dice que es en atención a ciertos reclamos o exigencias del proletariado en su momento sobre el por qué en el manifiesto comunista no se había tocado la parte o las relaciones económicas de la lucha de clases. Entonces Marx dice y expone, además de hacer una exposición de la situación política, económica y social de la Europa de su tiempo, 1849, 1848, estamos hablando de cómo están las relaciones políticas, sobre todo entre las distintas naciones, y en ese momento los diferentes movimientos obreros se están organizando y le están haciendo frente a esos movimientos políticos de la burguesía, de los gobiernos europeos. Dice, es necesario pues continuar con este trabajo y tratar. Y dice que va a abordar este tema a partir de tres elementos. Primero, la relación entre el trabajo asalariado y el capital, que no es otra cosa que, dice, la esclavitud de los obreros, la dominación capitalista. Un segundo elemento que dice que va a abordar en este folleto es la inevitable ruina bajo el sistema actual, es decir, el capitalismo, de las clases medias, pequeño burguesas o burguesas, es decir, que tienden a desaparecer. Marx dice, plantea que va a explicar el porqué de eso en este folleto. Y finalmente dice que vamos a tratar el sojuzgamiento de la explotación comercial de las clases burguesas de las distintas naciones europeas por Inglaterra, que le llama él el déspota del mercado mundial en ese momento, que diríamos para el siglo XX y finales del siglo XX, principios de este siglo XXI, sería como los Estados Unidos, y hoy estaríamos más o menos viendo lo mismo, esa guerra comercial entre los distintos capitales transnacionales entre China y Estados Unidos, para contextualizar. Esa es un poco la introducción, pero no necesariamente, como dice Federico Engels en la introducción al texto, no es el desarrollo total del texto. ¿Por qué? Porque los acontecimientos, no nos olvidemos que Carlos Marx siempre está metido, está inmiscuido, está articulado al movimiento obrero de su época, al movimiento obrero de Europa. Por tanto, no le ha permitido continuar este trabajo. Sin embargo, las pocas páginas que se esbozan en Trabajo Asalariado y Capital van a demarcar dos cosas, creo yo. La primera, comprender qué es el salario en la época capitalista y cómo se desarrolla el capital. Una continuidad de lo que ya habíamos visto más antes. Primero, los manuscritos económico-filosóficos de 1844, sobre todo la relación de salario con el mercado. Posteriormente, la conformación de las clases sociales, el porqué de la burguesía y el porqué del proletariado, para finalmente asentar en qué es el capital, que son elementos introductorios que los vamos a ver del capítulo 5 al capítulo 19 en el Capital, en el primer tomo.
Dicho eso, vamos a empezar con una pregunta que hace Carlos Marx. ¿Qué es el salario y cómo se determina? Partimos entonces de que el salario, dice Marx, es X monto o Y monto de dinero pagado al que realiza ese trabajo por una jornada, por un tiempo de trabajo. Ese monto es pagado por la realización de algún producto o de alguna tarea. En nuestro caso, pongamos algunos ejemplos. Un monto de dinero por reparar un vehículo en un taller de alguna empresa importadora de vehículos, o por la fabricación o la producción de una prenda de vestir, un pantalón, un jean que está muy no de moda, pero sí que es una prenda muy común para todos nosotros. Dice, eso es, en primer lugar, ese es el salario. Veamos cómo se desarrolla o cómo se desenvuelve en este momento ese término salario. Es un monto X que se paga por un determinado tiempo, y en ese determinado tiempo se hace una determinada tarea, producir un nuevo bien. Pero además, es la cantidad de dinero que el capitalista paga por determinado tiempo de trabajo, por la ejecución de una tarea determinada. Volvemos. Es la cantidad de dinero por la realización de un trabajo, de un pantalón, la fabricación de un pantalón o muchos pantalones. En una empresa constructora, por la parte de la realización de una obra. En una panadería, por la parte de la realización de ciertos productos que van a salir a la venta de panificación. En un restaurante o en una empresa de comida rápida. Pongamos Pollos Copacabana en el contexto de la ciudad de La Paz, por la elaboración o la atención a los clientes en en la elaboración del pollo frito. Ese es el salario, también dice Carlos Marx. Ahora, si ese es el salario, entonces, ¿qué es lo que pasa? El capitalista compra con dinero el trabajo de quienes realizan esas actividades, en este caso del obrero. Además, los obreros le venden por dinero a ese capitalista, al dueño de la automotriz que tiene su taller de reparación, al propietario de Pollos Copacabana, al propietario de los jeans, hay un hombre que está de moda en Santa Cruz, es el principal empresario textilero que exporta a Brasil y a China tela de jeans hecha en Bolivia y con algodón boliviano. Este obrero, este trabajador, le paga o le vende al capitalista su trabajo. A eso dice, llamemos hasta ahí salario. Sin embargo, nos va a decir, esa es una apariencia. ¿Por qué es una apariencia? Porque lo que en realidad venden los obreros al capitalista por dinero no es su tiempo, no es su trabajo, es la capacidad de realizar ese trabajo, que no es otra cosa que la fuerza de trabajo. Eso es lo que le vende en realidad al capitalista el obrero, nos dice Carlos Marx. Y es mentira cuando el empresario plantea y dice, no, yo le pago un salario por el trabajo que me lo hace, haciéndonos ver, y esa es la crítica importante, Marx, que tenemos que tener en cuenta, haciéndonos creer a los trabajadores que él es el bueno, que él nos está ayudando. No, cuando en realidad lo que está pagando es nuestra capacidad corpórea, física, mental de crear cosas. Pero además, el capitalista compra esa fuerza de trabajo por una hora, por media jornada, por un día, por un mes. Ese es en realidad el salario, dice Carlos Marx. Esa capacidad de crear, que no es otra cosa que la fuerza de trabajo, es lo que compra el capitalista al obrero. Por una hora, por media hora, por un día o finalmente por un mes. Entonces, hasta acá, el salario es precisamente
un monto de dinero por el cual el trabajador se vende al capitalista para realizar cierta cantidad de trabajos por un determinado tiempo. Ahora bien, vayamos explicando mejor. ¿Qué es la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo es comprada por el capitalista, en nuestro caso, y para contextualizar, por cualquier empresario que contrata o tiene bajo su responsabilidad trabajadores, les llamamos operarios o finalmente empleados. Recalquemos, empresario, para el contexto de Marx es un capitalista. Para el contexto en el que estamos sigue siendo capitalista, solo que no nos han dicho, nos han hecho olvidar que ahora es el bonito y es el empresario, ¿verdad? Estas cosas tomemos en cuenta. Es un capitalista la fuerza de trabajo, dice Marx, es como cualquier otra mercancía que tiene un valor y está medida así como el azúcar por libras, así como los panes por cierta cantidad de bolivianos, etcétera. La fuerza de trabajo está medida por horas, es decir, Marx dice, a la fuerza de trabajo se la mide por reloj, en otras palabras, por el tiempo de trabajo, ¿de acuerdo? Avanzamos. En esta primera parte, Marx nos dice que el obrero cambia su fuerza de trabajo por dinero, como cualquier otra mercancía, y a cambio recibe otra mercancía llamada dinero. Ese dinero es un equivalente por una determinada actividad. Volvemos, si dan cuenta, va no dando vueltas, sino va explicando de diferentes formas lo que significa salario, y el salario que no es otra cosa que la expresión de una capacidad creadora del obrero y que esa capacidad se transforma en otra mercancía. ¿De acuerdo? Entonces, el dinero como equivalente por una determinada actividad. Volvemos, es producir pantalones o en el caso de los servicios limpiar oficinas, que es todos y todas en este momento podemos ver, quien limpia las calles, quien hace el aseo de las oficinas. Esa es una actividad y por esa actividad se paga un salario. Y ese salario no es otra cosa que la expresión de otra mercancía que es la fuerza de trabajo. Dicho de otro modo, producir pantalones en 8 horas. Esas 8 horas es igual a una jornada. Y en el contexto actual, con el salario actual, eso significa aproximadamente 70 bolivianos hoy en nuestro contexto. Esa es la mercancía, fuerza de trabajo representada en sentido monetario, como vemos acá. ¿Ya? Dicho de otro modo, finalmente, 70 bolivianos en este momento es el valor de cambio de la fuerza de trabajo de cualquier trabajador obrero que tiene un salario mínimo nacional de 2.126, si mal no recuerdo, y se presentará en una jornada de trabajo, como pueden apreciar ustedes en la pantalla. Avancemos. Esa actividad que hace una compañera en cualquier, en este caso, empresa textilera, que no es otra cosa que una fábrica, o que no es otra cosa que un recinto de producción de mercancías capitalistas de un burgués, recordando y retomando lo que dice el manifiesto del Partido Comunista, hoy entendemos como empresa. Sigamos dando vueltas sobre el precio de la fuerza de trabajo en una jornada, 70 bolivianos en el contexto actual. El precio, o esos 70 bolivianos que representa el precio de la fuerza de trabajo, volvemos y redundamos diciendo que es el salario, que no es otra cosa que el precio de la fuerza de trabajo. Nos dirá Marx por qué el empresario compra con su capital. ¿Por qué está con rojo? Porque luego vamos a ir desarrollando a qué se refiere con capital. Insumos, materias primas, horas de trabajo para fabricar pantalones, y producto de ello
tenemos una prenda realizada. Este es un ejemplo de lo que les decía. Una empresa en Santa Cruz que diseña pantalones de jeans a la exportación tanto al mercado de Brasil y China. En este momento es la más exitosa. Ambas fotografías son de esa empresa que está ubicada en Santa Cruz. Volvemos. Entonces, el producto del trabajo le pertenece al empresario, no al obrero. Acá hago un hincapié. ¿Por qué decimos esto? El empresario compra con su capital insumos, materias primas, horas de trabajo para fabricar pantalones. Esas horas de trabajo están representadas en dos personas que estamos viendo en la pantalla: los trabajadores, los obreros. ¿Okay? La capacidad creadora, la capacidad de hacer con nuestro trabajo un nuevo producto, que en este caso son pantalones. ¿Quién lo ha realizado? ¿Quiénes realizan? Los trabajadores, las trabajadoras. Pero como el capitalista ha comprado esto, horas de trabajo, este producto dice: no le pertenece al obrero, le pertenece al capitalista. Si recordamos el texto de los manuscritos, ahí nos dirá precisamente Carlos Marx en el concepto de enajenación del producto, es por el derecho de, entre comillas, lo que hoy llamamos inversión del empresario. Lo que yo hago y trabajo no me pertenece, porque a cambio de eso me está dando un salario y me hace ver como el benefactor a él, como si él me estuviera haciendo un favor en darme empleo, cuando en realidad lo que él va a vender es producto de mi trabajo. Volvemos nuevamente a trabajo asalariado y capital. Una imagen. Es muy común y seguimos viendo, sobre todo acá en La Paz, en la Ceja del Alto, en Santa Cruz tenemos cerca de, por el segundo anillo, hacia donde era la ramada, por ahí vemos lo que conocemos todos como agencias de empleo. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo, al ser una mercancía, ¿sí? Bueno, por tanto, dice, el salario no es más que un nombre especial para el precio de la fuerza de trabajo. Perdón. ¿Sí? Me estaba adelantando. Para Marx dice: por tanto, bajo esas condiciones, el salario no es más que un nombre especial para la fuerza de trabajo. ¿Sí? Es el valor de cambio expresado en dinero que se paga por una mercancía en particular, que llamamos fuerza de trabajo. Volvemos. La fuerza de trabajo es una mercancía que se cambia por dinero. Y si la fuerza de trabajo se cambia por dinero, eso quiere decir que es la única mercancía que posee el obrero o el trabajador y que cada día de su vida debe vender. ¿Para qué? Para vivir. Y ahí es donde entra o relacionamos esta imagen. ¿Cómo qué? Como el mercado. La fuerza de trabajo es la única mercancía que posee el obrero y que cada día de su vida debe vender. ¿Para qué? Para vivir. Entonces ingresa al mercado como cualquier otra mercancía. Ojo, eso es lo que dice Marx. La fuerza de trabajo, al venderse a un empresario, a un capitalista, a un burgués, entiéndase, en el mismo sentido, ingresa al mercado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que primero dice, hagamos un paréntesis, hermanos. Sí. Primero dice, la fuerza de trabajo no siempre fue mercancía. El trabajo no siempre fue salariado. ¿Por qué? Vamos, antes de ingresar a la otra diapositiva. La fuerza de trabajo como expresión de creación, como la capacidad de hacer algo, desde que existe la sociedad, desde que existe la humanidad, está presente. ¿Por qué no es mercancía? Porque no se vende, porque el producto de ese trabajo no sale al mercado por un precio. Pongamos el caso de un artesano que realiza un determinado trabajo, pongamos zapatos como ejemplo. Puede tener dos tipos de uso. Uno, para ponerse, para satisfacer la necesidad de cubrirse los pies, o simplemente para llevarlo al mercado y cambiarlo por otros productos y hacer dinero y de ellos tener otro tipo de productos.
En ese caso, ahí no es su trabajo, no es una mercancía, porque nadie le está pagando un salario por ello, sino por el contrario, la realización de ese su trabajo se está expresando en algo que le pertenece, nuevamente, le pertenece, por un lado. Pero por el otro lado, el trabajo no siempre fue asalariado. Todos y todas las personas, desde que existe la humanidad, trabajamos para sobrevivir, para trabajar la tierra, para hacer nuestros alimentos, etc. Sin embargo, en el capitalismo, ese trabajo sí tiene un precio, un costo, se llama salario. El salario es el precio de la fuerza de trabajo, entonces, y el salario está determinado. Aquí ingresa nuestra anterior imagen, que correspondía que esté acá. Al ser entonces en el capitalismo, tanto la fuerza de trabajo como el trabajo mismo, una mercancía ingresa o está determinado por las mismas leyes de cualquier otra mercancía, es decir, algo que determina su precio. Entonces, ¿qué es lo que determina su precio? En otras palabras, volviendo a unas 3 o 4 diapositivas atrás, ¿por qué cuesta 70 bolivianos la jornada laboral? ¿Por qué? Si era una apariencia que esa es la parte que corresponde a un determinado tiempo por el cual he creado algo, ¿sí? ¿Cómo se determina ese precio? Dice, por la ley de la competencia, que no es otra cosa que una relación entre compradores y vendedores, por un lado, entre la demanda y la oferta, y finalmente esta es entre la apetencia y la oferta, es decir, la necesidad, apetencia en el sentido de necesidad de querer vender y de querer comprar, dice Marx, una situación desmedida. Tiene 3 relaciones, dice Carlos Marx, para determinar el precio de una mercancía, ya que ha ingresado al mercado. Entre vendedores, dice, cuando existe esta relación entre vendedores, la fuerza de trabajo abarata el precio de las mercancías. Entre compradores hace subir el precio de las mercancías. Y antes de entrar a la tercera, vamos a hacer un ¿Qué quiere decir esto? Si la fuerza de trabajo ingresa al mercado y está sujeta a la competencia, como habíamos visto con los manuscritos, también dice, hay una cierta competencia entre los vendedores, en este caso trabajadores libres. Veamos la agencia de empleo. Hay una demanda, ¿qué quiere decir? Empresas o una empresa que requiere trabajadores. Abrimos cualquier periódico en cualquier lugar de nuestro país o fuera de nuestro país, en cualquier ciudad, ya existe una separata que dice clasificados. Vemos ahí en primer lugar requerimiento de personal, que no es otra cosa que la forma en la que se compra la fuerza de trabajo. Y ponemos, se requiere operarios para empresa textil, apersonarse o llamar o dirigirse a tal lugar en la ciudad del Alto o a tal hangar o lugar en el parque industrial de la ciudad de Santa Cruz. Pongamos que ese anuncio dice requerimos 10 operarios o 5 operarios, o simplemente se requiere operarios, personal. Esa es la forma eufémica o disfrazada, si ustedes quieren, queridos compañeros y compañeras que nos están viendo, oyendo y siguiendo, de comprar la fuerza de trabajo. Requiero empleados, requiero operarios, empresa necesita. Volvamos. Tenemos entonces ese anuncio. Requerimos. ¿Cuántas personas van a asistir a esa demanda? Marx dice, en situaciones de escasez o de ciertas crisis, ¿verdad?, podrá haber, un ejemplo, para 10 cargos o 10 puestos de trabajo, 100 personas. ¿Eso qué quiere decir? Si hay 100 personas, estas personas están dispuestas a venderse con tal de conseguir un salario sin importar si está por debajo de esos 70 bolivianos o mucho más abajo. A eso se refiere con abaratar el precio de las mercancías. En este caso, la mercancía, fuerza de trabajo. Acá lo hemos puesto genérica porque lo
que hace Carlos Marx, es decir, la fuerza de trabajo es igual que cualquier otra mercancía, que el arroz, que el azúcar, que las telas, etc. Y además acá nos hace revisando el texto, hace varios ejemplos del momento en el que le escribe. Y hoy podríamos decir lo mismo que ir al supermercado y empezamos a ver gaseosas, enlatados, verduras, etc. Lo mismo es. Y entre más existe ese producto en el mercado, más barato cuesta, ¿verdad? Y al revés, entre compradores, cuando existen momentos de producción elevados y no existe fuerza de trabajo disponible, lo que hace es que sube el precio de las mercancías. En otras palabras, es cuando sube el precio del salario. A eso se refiere. Pongámonos hace unos 4 o 5 años, la demanda de trabajadores del sector de la construcción era muy elevada. Y en el país, sobre todo, y esto está documentado, en la ciudad de Cochabamba no existían trabajadores de la construcción, obreros. Por consiguiente, la jornada de trabajo o el precio del salario, en otras, como diría Marx, era elevado. Llegó a costar, para el término, una jornada laboral de la construcción hasta 300 bolivianos, de un peón, no de un maestro constructor. Y en otras situaciones o en otras ramas pasa lo mismo. Y Marx hace ahí ciertas aclaraciones planteándonos, ojo, dice, no siempre pasa lo mismo en todas las ramas de la producción, y mucho menos en todas las ramas de su momento de la industria manufacturera. Dependiendo del contexto, dependiendo del producto o del área de producción de ciertos productos, es que se dan estos dos fenómenos, ya sea la competencia entre vendedores y entre compradores. Entiéndase vendedores a los trabajadores, entiéndase compradores a los burgueses, a los empresarios, ¿sí? Al pequeño empresario, al mediano empresario o finalmente al gran industrial que vive en Santa Cruz o que vive en la zona sur y que tiene sus fábricas o empresas en la ciudad del Alto. Finalmente, una tercera categoría, entre compradores y vendedores. Y este es el elemento principal para entender cómo fluctúa el salario, que más adelante lo va a ver, porque vamos a dar un poco más, vamos a ir asentando en estos conceptos las definiciones que Marx hace. Los primeros quieren comprar más barato. ¿Quiénes son los primeros? Quieren estar acá. En realidad debería ser los primeros. Los vendedores quieren vender más caro. Es decir, yo como trabajador no tengo trabajo, entre mejor me pagan mi salario, mejor, o mayor es mi salario, mejor mi expectativa. Esa es la idea, ¿no? Es algo natural. Todos queremos ganar mejor. Pero por el otro lado, los empresarios, los burgueses, los capitalistas quieren comprar más barato. Y esa es la disputa. Yo como empresario, un empresario, y para tener más ganancia, quiere pagar menos salario, pero yo como trabajador necesito para mi sustento y mi reproducción como persona cierta cantidad de dinero. Entonces, entre más alta es mi expectativa salarial, mejor. A eso se refiere. Entonces, todas las personas, digámoslo de otro modo, o dicho de otro modo, todas y todos en algún momento hemos asistido al mercado de trabajo, y no, hay una pregunta: ¿cuál es tu expectativa salarial? En el caso, digamos, de trabajadores de ciertos sectores, porque en la industria no te dicen, el trabajo es el mínimo salarial y se acabó, y no hay por dónde ir. Pero vamos a suponer que esto sigue pasando, ¿de acuerdo? A todos nos han preguntado, ¿cuál es tu expectativa salarial? Y uno dice, no, entre que tengo esto, tengo que pagar estas deudas y más o menos es un monto X. Y el empresario dice, no, yo solamente te puedo pagar esto, lo tomas o lo dejas. Esa es esa relación graficada en la realidad actual. Pero ahora bien, esa competencia, dice, es lo que produce el alza y baja de los precios de las mercancías. Volvamos. Cuando hablamos de mercancía, estamos hablando de la mercancía fuerza de trabajo, de la capacidad creadora que tenemos todos los seres humanos.
hombres y mujeres, ¿ya? Incluso niños y niñas en el capitalismo. ¿Qué quiere decir precios altos y precios bajos? ¿Qué es lo que determina esa relación entre las bajas? Marx dice, es el costo de producción. Entramos a otro nuevo concepto, el costo de producción. La fuerza de trabajo es una mercancía. Esa mercancía la compra el capitalista. La expresión de esa compra se llama salario, que está expresado en un determinado monto de dinero. Y esta mercancía, como todas las otras, como todo el resto, ingresa al mercado. En el mercado existe competencia. Esa competencia está, dice, relacionada con la demanda y la oferta. A mayor demanda, dirían los economistas actuales, ¿sí? A menor demanda, mayor oferta, el precio es inferior, y viceversa. A mayor demanda, menor oferta, se encarecen los precios. Pero ¿de dónde sale todo eso? ¿O de dónde viene? ¿O por qué? Se pregunta Marx. Del costo de producción. Estamos hablando de momentos previos a El Capital, a la obra cumbre de Carlos Marx. En el capítulo 5 va a explicar mejor esto en el Capital, en el tomo primero. Dice que el costo de producción, mejor dicho, es el precio del tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía. Ustedes dirán, pero ya desde hace más o menos 20, 25 minutos estamos dando vueltas con este concepto. En una sesión anterior habíamos visto cómo Marx entiende la realidad, cómo Marx trata de explicar luego la realidad. Y es a partir de un concepto darle las diferentes explicaciones en el contexto real. ¿Verdad? Ahora nos dice, depende del costo de producción, pero nuevamente el costo de producción no es otra cosa que el precio del tiempo de trabajo. Y el tiempo de trabajo es lo que se emplea para producir algo. ¿Qué produce eso? La capacidad creadora de los trabajadores. ¿Los trabajadores qué son? Son las personas que venden su fuerza de trabajo al capitalista. ¿Sí? Entonces no nos está diciendo, dice Marx, el capitalista, el empresario, el burgués, no nos está diciendo nada nuevo, solo nos está haciendo creer, por eso da vueltas en esto, que él es el bueno de la película, diríamos ahora, el benefactor, que por el hecho de tener un capital hace que el resto se beneficie de ello y nos hace creer que él es el bueno, es el salvador, como decía el presidente de los empresarios de Bolivia, ¿no? El Nostas, que gracias a ellos hay economía en Bolivia. Ahora bien, ese costo de producción tiene dos factores o dos elementos en el contexto del capitalismo actual. Por un lado son materias primas y el desgaste de las máquinas e instalaciones, y por el otro lado es el trabajo directo, que no es otra cosa que el salario del proletariado. La imagen es clara, que son máquinas, instalaciones, electricidad y trabajadores. Esto es el costo de producción. Un empresario te dice, es mi capital, es mi inversión. Estos dos elementos que Marx hace 150 años nos describe, es lo mismo que los empresarios hoy en día nos dicen como inversión. Esa inversión para Marx no es otra cosa que tiempo de trabajo acumulado. No es nada, vamos a ver la siguiente diapositiva, creo, si mal no recuerdo, cómo se relacionan estos elementos. O en otras palabras, Marx dice, estas dos cosas que él tiene por adelantado como riqueza, dice el texto, no es otra cosa que trabajos anteriores, que está mejor explicado en el Capital, pero aquí se adelanta, son trabajos anteriores, alguien ha hecho eso. Dice, si un capitalista, un burgués tiene una fortuna con la que va a invertir, dicho en términos de ahora, esa fortuna ¿de dónde salió? No es del azar, no le ha caído del cielo, es en algún momento alguien ha trabajado para que él tenga ese. Pongamos una herencia, dirá en el Capital, o en el mismo manifiesto del Partido Comunista. ¿De dónde viene esa herencia? Del buen burgués, del buen empresario.
Esa herencia la ha producido también personas, también en un contexto, ¿verdad? En el caso que fuera herencia. Si es un crédito bancario, ese crédito bancario, ¿quién lo ha producido? No lo ha producido el banco. El banco no ha fabricado ese billete, esos 2 o 3 millones o los 25 millones que en este momento ha costado instalar la mayor fábrica de tela de jeans en Santa Cruz, y la más exitosa en este momento, que solamente tiene 150 trabajadores, que seguramente nos va a servir de ejemplo para ver cómo es el grado de explotación de la fuerza de trabajo en el momento actual. Pero esos 25 millones, con lo que este grupo de empresarios entre paseños, cochabambinos y cruceños invirtieron en este momento en Santa Cruz, ¿sí? No es que tampoco ha llegado de la nada, es el dinero usado de otras personas, que son fruto del trabajo que también se ha expresado en salario, que se ha expresado en dinero. Para no hablar más, vamos allá, ¿verdad? Por tanto, si el costo de producción de la mercancía, fuerza de trabajo, es lo que el costo de producción de la mercancía para el que invierte, para el empresario, está pensando así, es lo que le cuesta sostener al obrero como tal y educarlo para ese oficio. En otras palabras, ¿cuánto voy a invertir de mi capital en trabajadores? A ver, de esos 25 millones, con toda seguridad que en estos momentos un buen porcentaje, entre 60 o 70%, por dar una cifra, va a ir en materias primas, insumos, es decir, las instalaciones, la luz eléctrica, el agua, las telas, el algodón que le está comprando a los pequeños productores algodoneros de Santa Cruz, etcétera, y además el salario. Un empresario hoy en día, ¿cómo calcula eso? En un año, ¿cuánto voy a gastar en salarios? Cierta cantidad de montos, además tiene que pagar AFP, tiene que pagar seguro, para él eso es un costo. Eso es lo que dice Marx hace 150, es lo que le cuesta sostener al obrero, que no es otra cosa que el precio de su trabajo y el precio de los medios de vida indispensables. Con ese salario se supone que yo, trabajador, voy a vivir, voy a pagar mi alquiler o mi deudita del banco, voy a mandar a mis hijos a la escuela, voy a comprar mis alimentos y mi transporte. En este caso, en la acera del empresario, a él se presenta costo. Todo eso se define en un salario mínimo, que el Estado boliviano en este momento es de 2.126, si mal no recuerdo, si la cifra no. Eso es lo mínimo. Y esto es lo que calcula el empresario. Hace su proyección. Más de 150 años ya dice eso. Solo que hace 150 años no se llamaba inversión, se llamaba capital. Hoy capital tiene otro contexto, pero hace 150 años se llamaba capital y hoy se llama inversión. Ahora, antes de llegar acá. Entonces dice Marx, en un pasajito ahí en la página 25, 26, si mal no recuerdo, dice, hasta aquí creo que tenemos claro lo que en el contexto capitalista es el salario, no se olvidemos, o el trabajo asalariado. Hasta acá ya hemos entendido, podemos describir o podemos explicar lo que significa trabajo asalariado. Nos toca ahora ver qué relación tiene esto con el capital. Y participo por preguntas, Carlos Marx. ¿Y qué es el capital entonces? Vamos a poner ahora qué es la inversión. Eso es lo que ahora tenemos que entender, para que no estemos descontextualizados. Muchos y muchas nos dicen, sí, pero aprender a Marx es antiguo. Aprender qué es la fuerza de trabajo no tiene sentido. Hoy hablamos de empleo o de desempleo. Pues, hay que ver mejor las fluctuaciones del mercado de trabajo, cómo sube, bajan los costos de producción, y en la medida que los costos de producción van cambiando, podemos hablar de si el país es bueno o el sector es bueno para invertir. No es otra cosa que estos elementos que estamos viendo. Entonces, ¿qué es el capital? Dice Marx, el capital está formado por las materias primas que hemos visto en la imagen anterior, por los instrumentos de trabajo y los medios de vida de todo género. Ojo, medios de vida de todo género. ¿Por qué?
Porque todos estos elementos producen nuevas materias primas, nuevos instrumentos de trabajo y nuevos medios de trabajo. Por ejemplo, esta empresa de la que les estoy hablando no produce pantalones, produce tela de jeans. ¿Quiénes compran como nueva materia prima esa tela? Y está destinado a los talleres que hay en La Paz y Cochabamba, que son los principales compradores de la tela de jean, dice el empresario. ¿Eso qué beneficia? Le pregunta una revista especializada en economía del país. Pues que ya no vamos a comprar a Brasil o ya no vamos a comprar esa tela a Argentina. Y en lugar de producir pantalones bolivianos para venderlos en China con tela chilena o tela argentina o brasilera, la vamos a hacer con tela boliviana. Parafraseando a Marx, contextualizando a este momento, Marx diría: oh, qué increíble, qué capo el burgués, está pensando en el país. Ese es un buen empresario. Desde el punto de vista de los economistas como yo, diríamos, eso es potencial a la burguesía burocrática de nuestro país, es decir, la burguesía nacional. Y a simple vista, como diría Marx, sería un héroe, porque está produciendo para el país. Pero otra vez, esas nuevas materias primas están siendo producidas por un capital, o mejor dicho, en favor de un capital. ¿Sí? No son otra cosa que productos del trabajo y trabajo acumulado. ¿De dónde sale esa tela de jean? Del algodón. ¿Quién ha producido el algodón? Otros trabajadores en otro sector de la producción, que es la agricultura. El hilo, otra empresa que ha contratado lo mismo, si ustedes quieren, trabajadores, y ese mismo proceso. ¿Quién ha construido los ambientes? ¿Quiénes generan electricidad? Esto. A eso le llama productos del trabajo acumulado. No viene de la nada. ¿Qué más? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, si por ahí hay preguntas por medio de la página. Todavía no. ¿Sí? Ahora, vayamos aquí. Dice, detengámonos un poco. El capitalismo es producto, o el capital, o la burguesía, dicho en términos casi sinónimos los utiliza Carlos Marx en el texto, no son otra cosa que relaciones sociales de producción. Antes de seguir avanzando, ¿por qué hace hincapié en esto Marx? Y ahí hay una cita larga, perdón por la cita larga, pero la he visto necesaria. Dice, las relaciones sociales, lo que está en nosotros vamos a explicar, que contraen los productores entre sí. ¿Quiénes son los productores? De acuerdo a la lectura o la explicación que estamos haciendo. El conjunto de burgueses, capitalistas y trabajadores. ¿Ya? Productores generalmente, en nuestro contexto, para diagnosticar un poco, son los empresarios. ¿Y los trabajadores qué son? Nada, que está bien, eso es lo que busca la burguesía. Mimetizarnos. ¿Sí? Olvidarse que somos parte de la producción y nos ven eso, como mercancías nada más, ¿no? Pero no, los productores son eso. Contraen los productores entre sí. Las condiciones en las que intercambian sus actividades toman parte en el proceso conjunto de la producción. Pero este proceso varía naturalmente según el carácter de los medios de producción. ¿A qué le llama Marx carácter? A la relación de propiedad, a la relación de cómo se da en el tiempo y la historia. Eso. ¿Se acuerdan que decíamos que no siempre el trabajo fue salariado? Y no siempre la fuerza de trabajo fue una mercancía. Por ejemplo, ahí para explicar esta parte Marx pone varios ejemplos. El esclavo no es esclavo de por sí. Cuando tú le preguntas a un burgués, lo pone entrecomillado, el negro es negro. El negro es esclavo. Diferenciémonos. El negro como persona para su época, ¿ya? Pongamos entre comillas, en este momento para el descendiente afro o el esclavo de la época, ¿ya? Sí, es una raza más, es una persona. Pero si es esclavo, esa condición de persona la pierde y se vuelve esclavo. Y en el capitalismo dice la persona, el trabajador es trabajador. Pero en el capitalismo, por ese hecho o ese carácter, se convierte en proletario, en obrero, porque vende su fuerza de trabajo. Y su trabajo no genera otra riqueza. Las relaciones sociales en las que los individuos producen, en este caso empresarios y trabajadores,
las relaciones de producción cambian, por tanto se transforman al cambiar y desarrollarse los medios y materiales de producción y las fuerzas productivas. Pon un ejemplo de la guerra, de los materiales bélicos, como por ejemplo, para contextualizar esta aserción que hace Carlos Marx, las armas. Una determinada arma te da un determinado éxito. Si cambia esa arma, el éxito será distinto. Por consiguiente, la derrota o el triunfo de un ejército depende del tipo de arma que se utilice para ese momento. Lo mismo piensa Marx en las relaciones sociales de producción. Avanzando un poco más, diríamos que, por ejemplo, las máquinas solo son máquinas y solo en determinadas condiciones se convierten en capital. Poniendo como ejemplo esto, en otras palabras, una máquina de tejer o de coser. Si la máquina de coser está en mi casa, solamente sirve eso para ayudarme a resolver algunos problemas de costura. Pero si está en una fábrica, deja de ser otra cosa y se convierte en capital, es decir, en parte de la inversión, al igual que el esclavo y el trabajador. Si el trabajador solamente hace, o la persona hace las cosas, hace desgaste de esa su energía, de esa su capacidad creadora para satisfacer sus propias necesidades, no es capital, o sea, no es inversión. Pero si eso es puesto al mercado y es comprado por un capitalista, se convierte en inversión o en capital. Esto ayuda a entender que toda relación de producción tiene un carácter histórico. En otras palabras, primero, no todo en determinadas condiciones es un capital. Y al mismo tiempo, no todo ha sido capital en algún momento. ¿Ya? Los instrumentos de trabajo de un zapatero para la Manaco, acá en Bolivia, o para algunas fábricas de calzados que están en Cochabamba o en el Alto, principalmente, en un momento determinado eran instrumentos de trabajo propios de un artesano. Hoy esos instrumentos de trabajo son inversión, es decir, son capital. Más adelante, yo me digo acá, es lo que después, y más adelante va a definir Carlos Marx como un modo de producción a toda esta relación. Por tanto, el capital tiene estas características, y vayamos en sentido, bueno, era que hablamos en el sentido inverso que acostumbramos, vamos a hacer en el sentido desde luego. Primero es una relación social de producción. ¿Por qué? Nos explico ya. Segundo, una relación burguesa de producción. Primero, toda producción es una relación social de producción porque depende del tiempo, de los contextos, etc. Pero en el capitalismo es una relación burguesa de producción porque ellos, la clase burguesa, los capitalistas, los empresarios, ponen las reglas. Por otro lado, es un conjunto de valores de cambio el capital. Los insumos, las materias primas, la fuerza de trabajo, las instalaciones, son valores de cambio. Esos valores de cambio se están adelantando. Uno se está diciendo todavía, pero vamos a encontrar luego en el capital. ¿Por qué es magnitudes sociales? Porque producen personas. Y esa producción está dada aquí en tiempos que se expresan en salario. De ahí pasa a que el capital también, al ser magnitudes sociales, también es suma de mercancías como valores de cambio. Todo lo que está en una fábrica, vamos a contextualizarlo, vamos a decir, vamos a ejemplificar, dice Marx, son valores de cambio. Esos valores de cambio no es otra cosa que trabajo pretérito, trabajo pasado, es decir, es producto del trabajo de otras personas. Finalmente, eso es una relación social de producción capitalista. Y si a esto le ponemos una relación de producción feudal, etcétera, va a tener siempre este círculo. Es un poco la esquematización de la explicación de Marx. En términos más sencillos, ¿sí? Este es el empresario o el presidente o el representante de esa empresa que les digo, perdón, se me fue el nombre, tenía anotado por ahí. Es el momento en que estaba inaugurando su fábrica en Santa Cruz. El capital dice que es conjunto de mercancías. Ese conjunto de mercancías es trabajo asalariado, que al mismo tiempo es el producto del trabajo asalariado, es también capital.
estamos diciendo, ¿no? Se vuelve una nueva mercancía, se vuelve un nuevo valor de uso, un nuevo valor de cambio, o se convierte nuevamente en materias primas. El capital, dice Marx, solo existe por trabajo asalariado y este solo existe por el capital. Deberíamos subrayar, deberíamos poner con otro color y resaltar. Y la imagen nos va a explicar esta parte. ¿Sí? El empresario, el burgués, que tiene su inversión y está ahí, y lo está mostrando muy satisfecho y orgulloso además. Pero, a ver que produzcan esas máquinas solitas, ¿sí? A eso le llamamos capital productivo, crear nuevos valores. ¿Por qué hemos puesto la imagen? Para darle razón a Marx. ¿Qué? Esta es mi inversión. Pues entonces que empiece a ganar así, que estas máquinas solitas produzcan, pero no. Necesitan esta otra imagen. De las personas que hacen posible que esa inversión se convierta en nuevo capital. Por la producción de nuevos valores, el obrero percibe una cantidad de dinero que se llama salario. El salario como expresión de los medios de vida. Ya está funcionando la empresa, ¿verdad? Santa Cruz. Pero este salario, dice Marx, en el contexto del capitalismo, es nominal. O mejor dicho, hay tres tipos de salarios. Aquí solamente dos lo hemos propuesto. Salario nominal, que es el dinero por el que el obrero se vende al empresario. Ese trabajo que está realizando acá. ¿No? El empresario orgulloso ha dicho, esta es mi inversión. A cambio le está dando un salario. Para Marx, ese es el salario nominal, que es de 122, no me he olvidado, le he quitado 16 bolivianos a nuestro salario mínimo, de 122. Al mismo tiempo, bueno, ese salario nominal dice que es el que paga el empresario por la fuerza de trabajo, por la mercancía fuerza de trabajo, no nos olvidemos. Pero también hay un salario real, que es lo que se compra con los medios de vida. En otras palabras, o mejor dicho, lo que los medios de vida cuestan en realidad. 2.122 bolivianos será igual a este trabajo, y aquí está la gráfica, lo está diciendo todo. No es igual a lo que es los medios de vida. ¿Qué sería esto en nuestro contexto? Está muy de moda. La canasta familiar. Hace más de 150 años, Marx ya develó, como dice Engels, le quitó la venda a los obreros. Un poco voy a contextualizar esto, o voy a explicar cómo Marx entendía esto. Dice, los burgueses nos han acostumbrado a decir, y hoy mismo lo siguen diciendo los empresarios, entre mayor empresa hay, mayor posibilidad se le da al empresario para producir, ¿qué va a haber? Mayor empleo, eso nos dicen, ¿no? Es decir, si incrementamos el capital productivo en términos económicos, más empleo va a haber. Los empresarios todos los días nos dicen eso. Este gobierno da incentivos, está matando la industria nacional, etc. A eso se serviría. Pero dice, no es verdad eso, es mentira. Cuanto más se incrementa la producción, más bajan los salarios. Y no bajan por el simple hecho nominal, sino porque en el mercado aparecen más productos, más productos, los cuales no pueden ser adquiridos con el salario del obrero. Entonces, pónganse, yo quiero un auto, una casa, trabajo, ¿no ve? Pero con mi salario, ¿no? Y esto es lo que me paga el empresario, es lo mínimo. Por debajo de esto no puedo, nominalmente, legalmente. No estamos hablando del trabajo a destajo, etc. Aunque es un lindo ejemplo del trabajo a destajo que no lo puse porque no hubo forma de contextualizarlo o de explicar. Sí, pero lo vamos a ver seguramente con los otros compañeros y compañeras presentadoras que vean ya el tomo 1 del capital. Entonces, eso que no puedo comprar es el salario real, o solamente con lo que me alcanza a comprar es el salario real. Dicho de otro modo, yo necesito en este momento mínimo un litro de leche día por medio, cierta cantidad. Necesito cierta cantidad de vitaminas que me proporcionan las frutas, expresado en cierta cantidad de dinero. Necesito transporte para movilizar, expresado también en dinero. Necesito útiles escolares, suponer que tengo un par de hijos nada más.
expresado en dinero. Y yo sumo al final, ¿cuánto me saldrá? Entonces los amigos trotskistas nos dirán, esa canasta familiar es de 8.000 en este momento. Y el gobierno dirá, no, por la relación del mercado interno y la dinamización de la economía, ahorita necesitamos para esto. Y los trabajadores están al medio y dicen, bueno, yo para cubrir toda mi necesidad, mi esposa vende en el mercado, mi hijo trabaja en las noches. A eso me llama la explotación del capitalista por fuera del proceso productivo. Lo dicen dos líneas de otra forma, y que se sienten el capital lo va a exponer en todo un capítulo de varias páginas. Creo que la gráfica o la imagen que tenemos expresa muy bien estas ideas. ¿Sí? El trabajo que realizamos debería ser, que está expresado, el trabajo que realizamos se expresa en dinero, que es nuestro salario, que sirve para el sustento, para reproducirnos como trabajadores. Y en el contexto del capitalismo eso nunca es igual. Siempre está por debajo, siempre va a estar por debajo. Dando la razón a lo que unos años antes más diría en otro texto que decía, entre mejor le va al capital, peor le va al obrero. Si al capital le va mal, al capitalista, al empresario, mucho peor al obrero, jamás le va a ir bien, por muy elevado que sea el salario. ¿Por qué? Aquí está. ¿Sí? La tercera forma del salario, ¿por qué puede ser? Es el relativo. Eso que es. Nunca le va bien al obrero, ¿por qué? Porque se incrementa de la productividad con mejora de la tecnología. Lo que el empresario ve siempre, el capitalista, el burgués, es su ganancia. Entonces, mejora, por ejemplo, como la fábrica de jeans tiene tecnología de punta. Su costo de inversión en fuerza de trabajo es menor, dice Marx. Por consiguiente, el salario también es menor, porque tiene más inversión en sus máquinas. Por un lado. Por otro lado, dice, al estar dispersa la producción, ¿sí?, hace que otra fábrica se abra con las mismas características, ¿verdad? Entonces, hay dos empresas que compiten y necesariamente van a tener que bajar el salario. Por otro lado, ¿qué tal si se encarecen las materias primas? Marx plantea, por ejemplo, en el tema del algodón, un año de mala cosecha. Entonces hay escasez. No tengo con qué producir, pero el mercado me está exigiendo cierta cantidad de pantalones. ¿Quién va a trabajar más? ¿La máquina? No. El trabajador. Por eso dice el salario es relativo, porque depende del incremento o del decremento, ahí debería ser correcto, de la capacidad productiva de la empresa. En el contexto del capitalismo, o en los ejemplos, volviendo a este momento, es del conjunto de empresas, o de la producción, mejor dicho, capitalista. ¿Sí? Entonces, con el salario es relativo, lo que el capitalista busca siempre es su ganancia. Marx dirá en otro texto, el capitalista, el burgués, el empresario, jamás de los jamases va a sacrificar su inversión. Antes de perder, va a sacrificar ¿a quién? A una parte de su inversión, a los trabajadores. Despidos, no voy a cumplir el incremento salarial, no voy a dar doble aguinaldo. ¿Por qué? No porque le esté yendo mal, porque él verá esto, su ganancia, entre comillas, para eso invertido, para eso se ha prestado del banco, como si eso fuera un real. Eso lo llama Marx en este texto salario relativo. En el Capital lo va a desarrollar de otra forma y lo va a explicar de otra manera, mucho más, si vale el término, avanzado, contextualizado, con mayor detalle y mejores ejemplos. Acá hay un ejemplo que yo puse para ir resumiendo y para ir terminando. La ganancia aumenta en la medida en que disminuye el salario y disminuye en la medida en que este aumenta. ¿Qué quiere decir eso? A mayor capacidad productiva, menos salario. A mayor crisis, menos salario. ¿Sí? Así bajo gobiernos burgueses o gobiernos de empresarios.
o gobiernos como fue el de Goni, el de Carlos Mesa, de Jaime Paz Zamora, etc. Cuando hay una crisis, como fue la del 21060, por eso me puse, acomodan las situaciones y las condiciones de producción a sus intereses e implementan reformas laborales para bajar el salario, para congelarlo o definitivamente para no cumplir en nuestro momento con un derecho que es el salario. Acuérdense, el 21060 fue para eso. La flexibilización laboral fue para eso. Desconocer derechos laborales. Nuevamente, ¿en beneficio de qué? Sus ganancias, ellos nunca van a perder. Si este mercado me es malo, yo me lo llevo mi platita al Perú. Si en el Perú van mal las cosas, eso estaba en el manifiesto comunista, ¿se acuerdan? Cuando el burgués no entiende de fronteras, pero a los trabajadores sí nos ponen fronteras. Si en Perú me va mal, vuelvo otra vez a Bolivia. En este momento, a propósito de la discusión o el intercambio de ideas que había hace un par de semanas o menos en Bolivia, si existe o no existe plusvalía en Bolivia, acá está. Claro que sí existe. Porque hay esto, búsqueda de ganancia. Algún otro compañero decía, ¿pero dónde? Solamente no. Hay plusvalía, es decir, ganancia en todo negocio en la que emplee fuerza de trabajo, que tenga empleados, que tenga operarios, micro, mediano o gran empresario. Acá tenemos las bases. ¿Por qué acudir a Marx? Porque de Marx nadie más ha dicho algo nuevo sobre el capital. Y todo lo que se ha dicho es eufemizando estas cosas. Resumiendo, Marx dirá, y esta es el último paso del libro. Cuanto más crece el capital productivo, se incrementa fuerza de trabajo, se incrementa inversión en maquinaria, en materias primas, etc., más se extiende la división del trabajo. Más trabajadores necesito, como decir, la fábrica de telas de jean necesita de algodoneros, necesita de hilanderos, necesita de... Entonces se va extendiendo las ramas y también la división del trabajo. Ya está hablando más aquí de un concepto que lo va a utilizar mucho más en el capital. División del trabajo, que está presente en el manifiesto. Y la aplicación de la maquinaria, más se acentúa la competencia entre obreros y más se reduce el salario. Esa es la conclusión final que les decía, queridos amigos, compañeros, compañeras, hermanos, que nos siguen. Es falso del capitalismo que a mayor incentivo a la producción, mejor salario. No, en el capitalismo no funciona de esa forma. Lo único que funciona es mayor ganancia. Más empleo, sí. Se extiende la división del trabajo. Se requieren más trabajadores y trabajadoras. Es decir, se demandan más mercancías. Más mercancías expresadas en fuerza de trabajo y viceversa. La fuerza de trabajo como mercancía. Eso sí crece. Pero el salario se reduce. Sí, les digo. En este momento esa empresa de Santa Cruz está requiriendo textileros expertos. ¿Qué quiere decir eso? Que la expectativa salarial es alta. No todos son expertos en tela de jean. Vamos a ejemplificar. Si aparece una más en Santa Cruz y otra en Cochabamba, va a haber mayor demanda de fuerza de trabajo. Por tanto, van a reducir los salarios porque va a haber menos capacidad productiva. O al revés, mayor capacidad productiva, menor salario. A eso se refería Marx, queridos compañeros y compañeras.